acerca de la Biblia? Mi experiencia de la Biblia, he aprendido mucho. Yo aprendí un grupo de gente que aprendieron de los apóstoles directamente y se llama los padres iglesias. Ellos son un grupo de personas que aprendieron los apóstoles directamente y hasta que ellos son buenos hombres que enseñaban el evangelio también y defendiendo la divinidad de Jesucristo y también hacer comentarios de la Biblia también. En cuanto a así en esto, ¿tú estás aprendiendo de otra persona, te está enseñando o tú solo estás estudiando? Yo estoy estudiando. ¿Tú has escuchado lo que es las otras doctrinas? ¿Has escuchado de los falsos profetas? Sí, escuchaba de los falsos profetas, pero probablemente la falso profeta, espera, hay un insecto. Ya. Los falsos profetas para yo, son muy activos, no solo en Estados Unidos, pero también en África, pero solo la parte de abajo, mitad de África. Porque hay algunos que son muy buenos educados Ya, del Evangelio, pero hay algunos que atrevieron a mezclar la verdad con falso cosas. sí, porque el falso doctrina también tiene una ética muy profesional, ¿verdad? Sí, Ah, que por eso mucha gente se dejan engañar. Hay esa clase de gente hacen su predicación bonito para que la gente empiece a llegar. Entonces, eh, entonces cómo tú me explicas todo eso? Porque hasta mismo Jesús dice que vendrán muchos en mi nombre, dice. ¿Verdad que sí? sí. Pero no creas todo, ¿sí? Eso yo creo que está en el Evangelio de San Mateo, donde, donde yo estoy tratando de buscarlo ahora, pero yo sí recuerdo que él sí dijo que ten cuidado a los falsos cristos que vienen. Sí, ya. Entonces, ¿cómo tú defines lo que es el amor de Dios? Por la misericordia, de su amor, ¿no? Porque porque el ser humano siempre quiere ver personalmente. Ellos quieren ver a Dios en la cara. Sí, es como Tomás, Santo Tomás dice, ver para creer. La gente, la, Jesús dijo que, que bendice a los que creen que no les ha visto. Porque si ellos creen con 100% seguridad, ellos sí va a estar en los cielos. Sí, Y no solo eso, pero también que yo recuerdo un santo dijo algo que, que a los como que si yo recuerdo correcto dice que, que como que Dios ama a nosotros y Él ama a nosotros y está como atento a nosotros que, si nosotros como que si nosotros hablamos con Él con mucho como, ¿cómo les digo? Con mucho fe, sí. ellos sí van a escuchar a Dios. Ya. Entonces, de acuerdo a lo que tú has estudiado, qué es lo que te ha gustado, ¿no? ¿Cuál te gusta más? Teología, La teología. ¿Y por qué la teología? digo saber más el futuro de lo que, o el destino de nosotros humanos y defender la fe y también, no solo eso, pero también yo quiero defender la divinidad de Jesucristo.
porque ahí fue un concilio que estaba tratando de entender la divinidad de Jesucristo, Sí. y fue la concilio de Nicea, porque primero una hereje que se llama Arian. Ujú. Arian fue un hombre que pensaba que Jesucristo fue fue una creación de Dios, el primero creación mejor que las otras creaciones. Ajá. Esto porque he cogido eso de una interpretación de la Biblia que dice que como que fue el primero, algo así. Pero él cogió un punto incorrecto de interpretación porque él lo cogió un punto afuera de contexto. Él pensaba que Jesucristo fue creado primero y entonces Adán. Pero Jesucristo fue parte de la Trinidad. Y no solo para la Trinidad, por ejemplo, los musulmanes, ellos piensan que nosotros somos politeísmos. Significa, nosotros creemos en tres dioses, pero no. Ya. Y la diferencia del Dios de la Biblia que los otros dioses, aunque sí otros dioses claman que, algunos claman que ellos son monoteísmo, significa hay un Dios, pero hay un problema. El problema es que ellos no tienen como un tipo de, como, como algo interesante. La Dios de la Biblia no sé cómo decirlo en español, yo sabe decirlo en inglés. Yo soy un poquito Spanglish. Está. Yo sabe una mezcla español en inglés. Sí. Es como unique, como algo interesante. Pero tú sabes que es muy importante ser lingüístico. Sí, Ya. hasta también estoy practicando un poquito griego. Diego, sí. Pues Porque, puede ser trilingual. porque muchas de las personas, los que han nacido aquí, ellos como que no le ponen importancia. No le ponen importancia a lo que es ser lingüístico. Como que a ellos no les gusta aprender otro lenguaje como español. Sí. Porque dichoso es la persona cuando habla dos idiomas, español y inglés. Y si habla tres, mucho más. ¿Sí? Entonces, si tú vas allá en Astoria, hay puros griegos. ¿Sí? Pero si tú quieres escuchar la conversación de ellos, si tú no lo entiendes, no lo vas a entender. Claro. Entonces, pero si uno lo entiende, tú puedes escucharlo, hasta tú puedes hacer una conversación con ellos. Y Sí. se siente bonito cuando tú ya estás, ya. Y la cosa más mejor es, los griegos son cristianos, porque tienen una historia durante el tiempo de bizantinos. ¿Por qué? Porque hay dos grupos que recibieron el evangelio, la más grande, los romanos y los griegos. Son los dos grupos de gentiles que recibieron el evangelio. Aunque Sí, sí otros recibieron también, como un ejemplo, la historia de el Philip, no sé decir en español, yo solo sabe en inglés, el Philip, San Philip predicó, se leó el libro de Isaías, sí. un rollo del libro de Isaías a un etiopío. Y ahí los etiopianos se recibieron el evangelio. ¿Viste? Pero todavía, yo recuerdo que los romanos se nació la iglesia romana católica, porque ellos cogieron su propia interpretación de la Biblia, de lo que significa, como ejemplo, el más. El más, ahí donde se coge la pan de Jesucristo. Y para ellos piensan que la pan es literalmente la carne de Jesucristo. Y ellos se consumen. Y nosotros para la vino también significa el real sangre. Pero ellos cogen literalmente como si fuera real sangre. Y para ellos suena un poquito barbérico, como que suena un poquito algo raro. ¿Por qué? Porque para ellos es raro, es como un poquito canibalismo, no sé decir otra vez en inglés, en español, porque comiendo la carne de una persona es raro. Caníbal. Eso es. Y es mejor que nosotros interpretamos como si fuera simbólico, porque la pan significa la palabra de Dios. Eso. Y también el vino significa el sacrificio de Dios. Y, y los griegos
se queda con la tradición de solo leer la Biblia en griego. Pues si tú eres griego y tú lees en griego, eso fue el lenguaje de una traducción del Viejo Testamento y también del Nuevo Testamento. Ahí solo ellos sí entienden un poquito más de lo que significa la Biblia. Sí. Entonces, por eso, por eso es muy importante aprender lo que es el lenguaje antiguo y lo que es la moderna. Porque ahora la moderna te confunde con el antiguo. ¿Sí? Sí, Entonces hay muchas contradictorias que si tú vas ahí en la historia, hay muchas conversaciones que ya no se habla en el antiguo. Entonces, en el instituto bíblico, ahí te mandan a que tú, a que tú lo leas en griego o diccionario griego, ¿ya? Que tú lo leas, pero, pero eso te mandan a lo anterior, el antiguo. Pero lo de hoy, eso es diferente, ¿entiendes? sí, Entonces, ahora mismo, el apóstol Pablo, su padre era judío, ¿no? No, la mamá era judía, pero él, eso fue Timoteo. sí, Timoteo tiene una mamá ya, judía sí, y la papá fue griego, pero Timoteo, yo creo, él nunca conoció a su papá. ya, por eso, por eso la historia, en la Biblia no lo trae, ¿no? Pero como los griegos tenían siempre han mantenido esa historia, que los griegos siempre son pescadores, entonces siempre están en un lugar a otro. A lo mejor, a lo mejor el papá de Timoteo conoció la judía, pero como ellos tenían que andar de un lugar a otro, desapareció, Sí, desapareció. Nunca se supo. Entonces, Timoteo, ¿quién? Él nació con su abuela Loida, ¿no? Y con la mamá Eunice. Ahí ellos hicieron, creció. Entonces, hablando de de Timoteo, también está ahí Cornelio. ¿el qué? Cornelio. Cornelio era un gentil, Oh. pero sí ofrendaba. ¿Sí? Él creía a Dios, pero tenía que nacer de nuevo. Hay un nombre para los gentiles que creen en Dios y tienen miedo a Dios. Con, aunque sí ellos no son judíos, ellos sí tenían como simpático a los judíos que creen en Dios. ¿Sí? Entonces, Primero, primero se llama Martín Lutero, no confunde por el hombre negro que ayudó a unir los blancos y negros para tener paz entre las dos razas. No, Martín Lutero fue un monje, él fue un monje que, que él fue ordenado de ser sacerdote en la Iglesia Católica, pero él descubrió la corrupción de la Iglesia Católica por vendiendo indulgencias. ajá, Las indulgencias fue un papel que decía que primero la Iglesia Católica creaba en purgatorio, y el purgatorio fue como fue como otra forma de infierno que, que se quemaba a la persona, pero depende de la cantidad de pecado que tú hiciste, la más que tú quedas allá. Pero, pero que yo sí recuerdo que fue un papel que decía que, oye, si tú firmas esto, tu familiar que está en purgatorio se queda solo un poquito tiempo y ahí se sale y ahí se queda en el cielo. Pero purgatorio no existía. Pero todavía los católicos creaban eso y mucha gente se compraba las indulgencias. Pero fue
pero fue marcado a los pobres. Los pobres tenían poco dinero, lo que ellos ganaban de trabajar en las, ¿cómo se llama? El field, donde se plantan los frutas y vegetales y todo eso, El campo. del campo, sí. Ellos trabajaban duro por ese dinero. Es Y como esclavos. no son esclavos, como que ellos fueron como trabajadores que estaban pagados mucho bien. Ajá. Pero afortunadamente el dinero que usaban no usaba para comprar, pero cuando yo escuchaba un hombre que se llama Johann Tetzel, él fue un hombre como que vendía, que promocionaba y vendía los indulgencias muy fuerte, como carisma, como carisma. Ajá. Y eso sí trataba a muchos pobres que querían salvar a sus familiares que estaban en purgatorio. Y ellos dieron su último dinero a la alcancía de ellos. Y Martín Lutero decía que eso fue un abuso. Y entonces él se separó de la iglesia. Primero él quería reformar la iglesia. Pero finalmente pero los católicos fueron como muy fuertes. Ellos querían, no, necesitamos este dinero para arreglar la basílica de San Pedro. Ah, ok. Sí, Ahí donde ahí se separaron. sí. No para hacer un nuevo forma de cristianismo, pero él quería regresar al cristianismo que fue originalmente. Y él hizo, y él buscó hay cinco, primero, él contó 5 cosas, se llaman los 5 solas. No solo también es español, pero también latín. Sola escritura, eso significa solo escrituras. En latín, eso significa que creemos en la escritura, el evangelio también. Por ejemplo, en Génesis se menciona Enoc. Así, Enoch. Voy a decir 2 cosas. Enoch, él fue el único hombre él no fue el único, él fue la primera persona que fue llevado en los cielos sin experiencia de muerte. Y Elías, el profeta, fue el segundo, yo creo, que él fue llevado en el cielo sin experienciando el muerte. Ah, Pero depende del grupo de cristianos, ellos llaman también los profetas santos, porque ellos fueron santos profetas. ajá. Un ejemplo, ellos llaman a San Elías. Pero sí, Entonces, y discúlpame, pero para contestar esa pregunta, yo solo di un contexto para tú entender ajá, cuál tipo de cristianismo nosotros creemos. ok. Pero sí, para la salvación es creer en lo que la Biblia dice, literalmente, pero también ayudar a los que nunca han escuchado del Evangelio. Porque yo creo que hay un lugar a los gentes que nunca escucharon el Evangelio. Hay un parte en el infierno donde también menciona en San. Voy a leerte algo en la escritura en el primero de San Pedro, A ver. el epístola de San Pedro. Pero hay un problema, yo tengo uno en inglés, pero yo sí puedo traducirlo directamente lo que dice. Espera, es que hay un insecto que está volando por ahí. Ajá, aquí está. En el epístola de primero San Pedro, capítulo 4, verso 6 dice, por esto que el evangelio fue predicado a los que estaban muertos, que ellos pueden estar juzgados acordamente a los hombres en el carne, pero que vive acordamente Dios en el espíritu. Ahí como tú entiendes. Yo entiendo que dos cosas, o tú sabes 3 cosas. Que primero, el infierno tiene diferentes niveles, 6 niveles. Y cada sección tiene su propio donde se viven. Primero, los gentes que nunca escucharon el evangelio,
se va a una sección del infierno donde ahí, en el mismo capítulo, donde, si yo recuerdo bien, espérate, estoy tratando de buscar lo que dice aquí. Como que yo no puedo encontrar lo que está chiquito las letras, pero yo sí recuerdo, claro, que Jesucristo que él visitó, él fue al infierno durante los 3 días, que, que él rescató a los que estaban imprisionados en el infierno. Y mucha gente piensa que fue pegatorio, pero no. Él salvó unos grupos de los gente antes durante el tiempo del diluvio de Noé, que ellos sacaron, que los grupos que nunca escucharon o nunca sabían la identidad de Mesías o el Cristo, él lo predicó diciendo, yo soy el Mesías, me llamo Jesús. Y ahí lo llevó, para yo creo que eso solo como que hoy es diferente. Yo creo que la gente que muere hoy día moderno sin saber como un ejemplo, escuchando de Jesucristo, pero se rechaza, ellos directamente van al infierno, una sección de infierno donde se queman. Pero ellos sí, pero Dios va a sacar a ellos otra vez, pero solo para a juzgarlo en el final día de juicio. Como que para ello yo creo que hay dos juicios. Primero, Dios va a hacer juicio a los que murieron como decentemente y ahí lo manda al infierno, pero ahí lo va a levantarlo otra vez y hacerlo otra vez, pero a todos al mismo tiempo. Todos, sí. Y como dice, los ricos y pobres, Sí, los esclavos y esclavos pobres, los esclavos y los liberados. libres, ¿no? Todos van a ser juzgados. Sí. Ahí donde serán escritos el libro de la vida. Para yo, como que yo imagino el libro de la vida como un ejemplo. Si tú vas a una iglesia ortodoxa o un católico, tú vas a ver que la Biblia está decorada en oro. Aunque sí no importa cómo parece el libro de la vida, pero para yo imaginé como un libro gigante y la tapa está decorada en oro. El oro. Porque allá en los cielos está decorado en puro oro y tiene unos gemas muy lindas. Hasta que, yo recuerdo también que un cosa chiquito que ustedes saben, tú sabías que los musulmanes creen que la casa de Dios está en Arabia, en un lugar que se llama Meca. Y la casa de Dios para ellos es como un cube, como un ejemplo, es como así, pero en 3D, un poquito más alto. Es como así, un cube. Pero eso fue el diablo que está copiando la casa de Dios, la real casa de Dios, porque la casa de Dios de los musulmanes es chiquito, aunque sí es grande, pero no se puede comparar la real casa de Dios, de nosotros, de nuestro Dios, porque ahí se menciona que en el día final, como que descubrí que nosotros no vamos a estar viviendo en los cielos por siempre, porque Dios va a arreglar la tierra, va a destruir la vieja tierra y va a hacer uno nuevo. Es como reciclando. Él va a transformar la tierra en un paraíso lindo. Y ahí va a poner su palacio muy gigante, la verdad casa de Dios encima de la tierra. Y para yo creo que es muy grande hasta tú puedes, como un ejemplo, si tú buscas el Google Tierra, ahí es posible tú a ver la casa de Dios, aunque sí, yo no sé si Google Tierra va a existir ese tiempo, pero pues esto es como un ejemplo. Tú vas a ver que hasta tú puedes ver la casa muy lejos, un bloque chiquito en los cielos, oro, puro oro iluminando toda la tierra. Porque yo recuerdo cuando el apóstol San Juan, que cuando él fue llevado, hay mucha gente que dice él tiene una visión o posible fue llevado el mismo forma como Cuando se escribió Revelación o Revelación. Apocalipsis. Ya. Ese libro tiene dos nombres, Revelación o Apocalipsis. Sí.
pero comúnmente es llamado Apocalipsis. Pero sí, ahí él descubrió que un ángel le dio a él un palo grande y dice que mediera la casa de Dios. Y él midió todos los, no importa si fue, no importa la cantidad grande, el ángel le dijo que coge ese palo y como un ejemplo, a Puente. el puente. Imagínate si alguien le dio a ti un palo y dice, medida ese puente, no importa cuántos años se llevó, él lo hizo y cuando terminó, él escribió la cantidad de la casa de Dios. Y con la gente lo ponieron en una scale digital, yo estaba sorprendido que fue una casa enorme y fue como un cube, como así, Pequeño. no como más grande. Ajá. Es que yo no sé, es como similar, no sé, estoy buscando, es como así, pero un poquito más ancho, así como más largo, como así, un cube, no sé cómo decirlo en español, Como cubo. cube, Cubo. un cubo, Ajá. eso mismo, un cubo, eso mismo. Pero fue puro oro y adentro es más lindo. Ahí en el medio, ahí está la mismo árbol que nuestros ancestros, Adán y Eva, porque nosotros vinimos de dos humanos. Ajá. Y yo recuerdo que ahí ese momento que Eva, que para yo digo como que ella es como nuestra madre de la humanidad, porque ahí nació, porque le dio luz a la primera humano nació de dos personas. Pero sí, ella comió la fruta de la que ella no tenía que comer, porque ahí una cosa que la serpiente cogió correcto, que vamos a tener la urgencia de saber todo de bueno y malo. Yes. Y no es eso, pero si nosotros atrevimos a comer la otra fruta del otro árbol que dice como la eternidad, ahí vamos a ser como Dios o dioses. Y ahí Dios nos acepta porque la cosa es, porque nosotros humanos, nosotros vamos a estar como muy orgulloso, como orgullosismo de hacer, yo sabe todo y yo voy a vivir mucho tiempo, voy a ser como, yo soy Dios. Ajá. Y Es él, lo que quitó. sí, el serpiente quería nosotros hacer, él quería hacer nosotros hacer como en Eterno. disolución, nuestro propio loco disolución a pensar que nosotros somos como Dios. Ok. Sí, Por eso el humano tiene que morir, ¿no? sí. Ajá. Porque si nosotros vivimos por mucho tiempo, ahí va a venir la realización de saber que nosotros somos dioses, pero una head chiquito. Pero nosotros no somos dioses. Porque nosotros no tenemos, hay algunas cosas que nosotros no tenemos que Dios tiene. Nosotros no pudimos hablar cosas en existencia. Eso es imposible. Ya. Pero, Eso es como ahora, ¿no? Cuando los ricos, ¿no? Ellos cuando ya tienen mucho dinero y ya se sienten más grandes. ellos se compran cosas que ellos piensan que con la ciencia, un ejemplo, la ciencia fue dado a humanidad por Dios, porque fue humanos descubrieron la ciencia para Dios, para buscar evidencia más en la Biblia, pero el diablo se confundió, él le dio un tipo de ciencia que así nació el ateísmo. Porque piensa muy bien, los entes muy inteligencias piensan que no existe Dios. Es todo porque cogieron eso, su interpretación de la ciencia. Por ejemplo, Charles Darwin, él, So, él fue un hombre que pensaba que nosotros no vinimos de Adán y Eva, pero vinimos unos monos brutos, ajá. que hasta nuestros cachetes salieron, con mucho pelo y todo, y, Sí, y comemos fruta así, sí, así. Pero no vimos de mono, aunque sí yo estoy de acuerdo que nosotros sí, ellos parecen a nosotros, sí. porque tienen mano y todo, y hasta un poquito, pero todavía no son nosotros, no son nuestros ancestros, no. Nuestros ancestros fueron los dos humanos, nuestra mamá y nuestro papá, aunque sí el DNA se cambió por mucho tiempo hasta que llegó la parte de nosotros no somos igual como familiar en sangre. Pero, por ejemplo,
tú eres mi papá. Y, 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 pero como que, como que en el principio nosotros nacimos de dos gentes que son nuestros padres de la humanidad. Pero cuando se formó la diferente raza, ahí se formó otro tipo familiar, hasta que se separó de la misma sangre de Adán y Eva, pero todavía nosotros somos humanos. Ahí esa parte nunca se cambió. Nosotros vinimos de humanidad. En cuanto el profeta Daniel, ¿cómo tú describes? Porque Un también, libro muy interesante y muy complicado, porque hay muchas interpretaciones, pero yo escuché que la bestia que tiene muchos cuernos significa los reinos los que reinos. ha pasado. Yo no sé cómo decirlo algunos en español, pero saben algunos en español. Sí. Hasta que yo recuerdo la historia donde Nebuchadnezzar tenía una visión de una estatua grande así, Ajá. que fue mezclado con diferentes materiales, pero separados. Separados. Oros, plata, copper, bronce y la piedra fue mezclado como Barro. barro Sí. con metal, algo Metal, así. sí. Y eso significa los reinos que pasado. Los griegos, los persios, los romanos, todo eso. Sí. Y, Entonces, y, y hasta que yo miré un video que explicaba la profecía de la Iglesia Católica. Explicaba que van a ser alguien que va a clamar todo el mundo, que su unido va a clamar todo el mundo. Eso es el catolicismo. Eso es el único cristianismo, eso es el único grupo de cristianismo que controló todo el mundo. Porque en Europa, tiempo medieval, si tú dices algo malo de Jesucristo, ellos trataron de matarte. Que, que en el real evangelio dice que como que excepta a alguien que da un patazo a la cachete. wow. Como que, sí, porque pienso muy bien, la razón por qué nosotros aceptamos a morir por Cristo, porque, porque si con humildad nosotros vamos a ser grandes, con venganza nosotros vamos a ser chiquitos. Hasta que yo recuerdo una judía, yo recuerdo una judía en mi escuela. Ella es judía, pero nació cristiano y ella es bisexual. Ajá. Me preguntó como de cristianismo y expliqué a ella. Ajá. Y hasta también expliqué a ella que no todo cristianismo es el mismo, porque hay tres grandes grupos: ortodoxismo, católico y protestantismo. Ajá. ¿Y qué te dijo ella? No me recuerdo mucho, pero yo solo recuerdo que ella quería saber si ella va al infierno por siendo bisexual. Ah, Y yo no podía explicarlo como mucho porque yo estaba en clase de arte. Y a veces la escuela, a veces, aunque sí en el primer amendamiento, que es parte de nuestro gobierno, dice la libertad de todas las religiones, que alguien se puede expresar su religión como free, sin problemas. Aunque sí es parte de la ley que tú sí puedes expresar. Un ejemplo, tú puedes contestarlo. Todo tiene su tiempo. Ok, lo que estaba diciendo fue sí. como que yo traté de explicarlo a ella, pero como que yo recuerdo, sí, ahora me recuerdo, que, que yo no puedo explicarlo muy bien a ella porque los maestros estaban ahí y, y a veces las escuelas son muy sensitivos de la verdad. Aunque sí, lo real cristiano la real cristiano no importa lo que otra gente dice, tú tienes que decir la verdad. Y yo quería hacer eso. Ajá. Pero finalmente me acabó un poquito de tiempo para explicarlo a ella. Pero la otra vez, ella me preguntó si yo da revenge, como que si yo doy venganza a una persona que me trató mal, es malo. Y yo digo
es mejor de hacer en paz. Que si alguien te mata, si alguien te mata a ti un día, acéptalo, porque Dios es el gran juez y Él va a castigarlo más mejor que como un ejemplo, los jueces del mundo, nosotros no somos dioses, nosotros no, Dios sabe que eso fue parte de nuestra costumbre de a matar a alguien por la justicia. Pero hay un problema, nosotros no somos dioses. Y ese es porque Jesucristo vino a dar un mensaje interesante que ama a tus enemigos. Y esa parte yo me entendí ahora, yo entiendo por qué gente se acepta su muerte. Es porque Dios es más mejor y esto iba a dar castigo a que, a los que dan en la tierra. Hasta también en el libro, hay un libro que se llama los libros apócrifos, o para los católicos se llama deuterocanónicos. Hay un verso que yo me busqué algo interesante que se llama Eclesiástico. Es un libro muy interesante, aunque sí no fue parte de la Biblia de nosotros, pero en la Biblia católica sí, para ellos son canon. Yo recuerdo el primer verso de un capítulo dice que a los que atrevan a buscar venganza, va a recibir venganza del Señor. Y yo digo, aunque sí esto no es parte de nuestra Biblia, pero esto es interesante, eso sí habló un cosa de verdad. Sí, ¿no? Y te digo, en cuanto tú crees que un día la iglesia va a recibir persecución. Sí. Por ejemplo, hay unos, no sé cómo decir esta palabra, martyrs. Es una palabra de una persona que se murió por la fe. Ajá. Y ahí ellos, y depende de lo que hicieron en el, en el, como en este mundo físico, si ellos hicieron bien, no solo con sus acciones, no, pero una mezcla con fe real. Por ejemplo, un poquito de cosas buenas, pero con mucha fe, ahí porque, por ejemplo, los católicos, ellos dicen, tú hagas solo buenas cosas y ahí tú vas a recibir tú vas a recibir arriba en los cielos, pero no, tienes que tener mucha fe en Cristo, pero mezcla junto, como tiene que ser verdad. Como ejemplo, no nos da dinero porque tú quieras ir a los cielos, no, hágalo como que tú amas a ellos, aunque si ellos te odian. Como que, oye, tomas dinero, aunque si tú no lo querías. Y si ellos te escupen, deja que ellos te escupen, porque hay dos cosas. Ellos van a recibir juicio de Dios o ellos van a recibir misericordia, y ahí ellos se cambian. Pero sí, la persecución, yo recuerdo en Irak, yo creo. No, Ajá. eso fue en Siria. En Siria, en el Middle East, cuando ISIS, el grupo islámico radical, mataban como muchos cristianos egipcios. Ellos cogieron unos egipcios que fueron cristianos y todo estaba vestido de naranja. Ellos fueron prisioneros de ISIS. Y ahí ellos se cortaron, Sí. en la televisión, ellos se hicieron ciérralo, para que no se caiga. Sí, que yo recuerdo como que ellos grabaron en vivo real. En todas las televisiones que ellos cortaron los gargantas de los cristianos. Pero las esposas, cuando los noticias americanos se vinieron para hacer entrevistas a las mujeres los esposas de los cristianos que murieron, ellos dijeron, yo te expliqué que mi esposo murió porque él murió en fe. Él no rechazó a Jesucristo. Y no sé eso, pero hasta que ellos oraron ellos se oraron a los terroristas. Sí. Que como que dijeron, por favor, perdona a ellos porque ellos no sabían lo que están haciendo. Por nuestra ignorancia, nosotros vamos a morir en nosotros vamos a morir sin paz. Pero con buena urgencia del Evangelio vamos a recibir paz con eternidad. Sí, porque ¿cómo tú ves ahora mismo, los cristianos? ¿La iglesia está preparada para una persecución o?
Para yo veo no. No, Porque hay mucha gente que son, hay, ¿cómo yo digo? Yo digo, hay piezas de oro que no son oro. Significa la gente. Ahora sí estoy hablando de ti una palabra. Ajá. Había, había, había un hombre que estaba en el cueva buscando minerales. Estaba buscando oro. Y eso vale mucho. Y encontró chiquitos nuggets de oro, muy chiquito, pero todavía valía mucho. Pero había otro mineral que parecía oro, pero él lo colectó todavía, pensando que fuera oro. Y con él colectó todo antes de llevarlo al jefe Ajá. para inspectarlo, para vender. Él lo pone en una roca y raspó cada uno. Si uno está resiliente, eso significa real oro. O si uno se cambia de color, se tira. Porque no hay forma de usar mentira oro. Entonces la iglesia no está preparado para ti. No, la verdad no. Algunos sí, pero la mayoría no. La mayoría. Porque los gobiernos hicieron una census Ajá. de la gente que cree en religión y descubrieron que hay muchos cristianos, pero hay un problema. Eso viene de la boca de una persona que clama cristiano. Un ejemplo, si yo llego a ser presidente, presidente muy religioso en cristianismo, y yo quiero saber la verdad, cantidad de real cristianos, yo no voy a estar, la verdad, ahora mismo, la verdad, yo no voy a ser muy sorprendido porque la verdad va a estar poco verdaderos cristianos. Porque la verdad la gente dice, oh, yo soy cristiano, es solo porque ellos fueron nacidos cristianos, pero ellos no vivieron a ser cristianos porque ellos fue exposed de otras cosas y se mezclaron la religión de otra persona con cristianismo. Sí. Sí, no me importa si alguien dice, oh, yo soy cristiano. No, yo quiero saber, tú eres realmente cristiano, como que tú eres realmente oro. O cómo actúas, cómo hablas, Sí, cómo vives. eso mismo. Ya. Porque dice que porque nos porque nosotros tenemos que imitar a Cristo, ¿no? Sí, Pablo. tenemos que ser como santo. Sí. Y tú sabes, voy a hablar como la Biblia habla. Voy a decir esto. Malditos son que no viven santos, porque ellos no van a recibir los tesoros de la tierra. Aunque sí, esas palabras que digo no son exactamente en la Biblia, pero fue inspirado lo que yo aprendo de la Biblia. Porque mira, si tú miras muy bien, si tú miras bien cómo la Biblia se habla, yo estoy imitando cómo la Biblia se habla. Y ahí tú vas a hacer un mensaje muy lindo. Lo que sí, yo me inventé un tipo de un quote Ajá. que alguien puede aprender. Hasta los santos también lo hicieron. Como un ejemplo, San Isaac de Siriano. Él fue un santo que, que él dijo que lo que aprendió, él hizo su propio quote, inspirado en lo que Jesucristo dijo. Él dijo que ama a tus enemigos, pero odia sus pecados. Tenga misericordia de ellos y ora por ellos como Jesucristo oró por ellos. Que hay una parte de la Biblia católica, pero es mucho de los cristianos, jóvenes o cristianos que se dice cristiano, ¿no? Pero ellos no conocen la historia, porque hay un libro llamado Tobías, Así. sí. Entonces ese libro es Sí, importante saber porque ahí donde viene lo que es la la, magia negra. la magia negra, la Sí. hechicería, la brujería. Es bueno para leer los libros que se llaman el apógrafo o el duro canónico, porque, porque esos libros, aunque sí yo era como Martín Lutero, el mismo monje que hizo la reformación, yo recuerdo dijo que son buenos para enseñar y aprender, pero no es bueno pero no es bueno para acogerlo como real escritura. Exacto. Es como muy profitable, muy bueno para aprender. Sí. Y lo que dijo ese verso en un libro que se llama Eclástico,
eso fue un libro muy bueno, que es como similar como los libros de Salomón. Las canciones de Salomón y los proverbios de Salomón son similares, porque, porque los católicos claman que el libro fue atribuido de Salomón mismo, o rey David. Pero todavía yo me gustaba, yo estaba leyendo un poquito, yo encontré un verso en Eclesiástico que dice que tenga temor a los sacerdotes porque ellos son parte de Dios, algo así. Ajá. Así como me puedo recordar un poco. No sé si es correcto lo que dijo, pero fue similar. Yo me Sí, gusté eso porque tenemos que tener como respeto a los pastores o sacerdotes, porque Dios lo apuntó a ellos para hacer encargo de la iglesia hasta que Jesucristo llega. Aunque sí, Dios es el real persona que está en cargo de la iglesia, pues necesita alguien físico para cuidarlo, la congregación. sí. ¿Y cómo tú les dices a la juventud que lean más la Biblia, que oren o cómo? Lea la Biblia, aprende de de los de Church Fathers, esos son los grupos, lo que dijo a ti, que tenía directo contacto a los apóstoles que Sí, enseñaron sí, y, y transforma ustedes como santos, porque ahí hay momentos que, aunque sí, nosotros somos humanos, que ahí nosotros vamos a coger unas cosas incorrectas, ese pues tenemos que hablar con Dios, a preguntar a Él, y también el Espíritu Santo, que Él es Dios también, que necesitamos la urgencia, inteligencia, saber de la, 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 la identidad de Dios. Pues si nosotros cogemos un Dios correcto, ahí vamos a recibir correcto salvación. ya. Y buena doctrina, cogemos la buen entendimiento de salvación. Y Porque mucha gente no, o sea, como que el Espíritu Santo lo deja atrás, ¿ya? Lo deja atrás, ok. O sea, solamente cree lo que es el Hijo ellos y solo creen en el Hijo, pero no creen en el Padre y el Espíritu Santo. sí, Así, el Jesús only. donde ya. Primero, Entonces, ellos solo creen en Jesucristo, que eso es bien, pero a la misma vez un poquito mal. Porque si yo no creo que Jesucristo es parte de una Trinidad, eso es falso. Tiene un falso Cristo. sí, Tenemos que creer que el monoteísmo Dios es tres. Yo recuerdo una iglesia padre, el Church Father, dijo, dijo que él hizo un credo que se explica la Trinidad muy bien. Porque hay mucho, porque tenemos que tener cuidado cómo hacemos, cómo descubrimos la Trinidad. Un ejemplo, si nosotros decimos que cada los tres son Dios, nosotros estamos diciendo tres dioses sin saber. sí, Y si nosotros decimos que cada uno tiene su parte, eso se llama, yo no sé cómo decirlo en español, yo solo decirlo en inglés. ujú, Yo solo sabe Spanglish, recuerda. sí, Se llama, yo creo que se dice pluralism, significa que eso significa que cada uno tiene su función, pero no es, ellos todos son igual. Y nosotros, pues, probablemente el Trinidad no tiene una explicación muy bien, porque Dios, porque eso viene de Dios, Dios es más alto, Él sí revela cosas que nosotros pudimos entender, pero Él da a nosotros cosas que nosotros no entendemos, pero solo Dios entiende. viste. Porque, pero cuál es tu consejo? Orar, leer y qué? Orar, leer la Biblia con pura fuerza, aprender a los dichos y también las enseñanzas de los santos también, Sí, porque ellos sí recibieron el Espíritu Santo, algunos, porque depende del santo que tú aprendes, algunos sí cogieron de Jesucristo y algunos se aprendieron ellos solos, que cogieron correcto, de algunos que son imperfectos, porque recuerda, nosotros somos humanos también, hay cosas que nosotros cogimos incorrecto también, sí, sí, porque a mí me enseñaron, ¿no? Si tú vas a leer la Biblia, trata de poner atención, sí, ¿ya? Porque si tú no vas a poner atención, nunca lo vas a entender. Es ya. como mucha gente dice, oh, yo leo la Biblia, pero luego me canso. Es que porque no pones atención, hay que ponerse de acuerdo con él, ¿no?
Yo recuerdo un santo, él dijo algo de eso, que dice que como que no duermes a la escritura que va a salvarte, algo así. ¿sí? Ya. Entonces, a mí me enseñaron, tú tienes que leer, escudriñar, meditar, eh, meditar, también analizar y memorizar. Son 5 cosas importantes que uno tiene que hacer. Es por decir, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. ¿Ah? Entonces, si nosotros nos preguntamos, clama a mí y yo te responderé. Nos preguntamos, ¿quién está hablando ahí, no? Ahí está hablando Jeremías. Pero si nosotros vamos hasta el fondo, ¿quién es Jeremías? Entonces vamos hasta en el capítulo 1. En el capítulo 1, verso 5 dice, desde el vientre de tu madre yo te conocí. ¿Sí? Y hizo un profeta todas las naciones. A todas las naciones, para que tú prediques, dice. Entonces, si nosotros, si Dios te escogió a ti, es para que tú hables. Yo ¿Ya? recuerdo que él usa, un ejemplo, él usó malos gentes para castigar a Israel. Y la razón que yo digo eso, porque yo recuerdo una historia de un hombre que fue un brujo, pero Dios lo usó a él a predicar lo que va a pasar a Israel. Y cuando Dios se terminó de usarlo, afortunadamente el brujo regresó a hacer sus malas cosas, pero Dios lo usó a él como un tool, como una cosa él usó su boca para hablar encima de él. ¿Viste? Sí, y Entonces, un ejemplo, yo creo que yo estoy en pecado, pero yo creo que Dios va a usarme todavía solo para hacer para acomplejar a su trabajo. claro, sí, Porque piensa muy bien, los asirios fue los enemigos de Israel, la nación. Pero durante el tiempo de Jeremías lo dijo a Israel que arrepiente y arrepiente lo que ustedes hicieron y sigue creyendo y adorando a Dios realmente. Pero Israel estaba como muy ignorante. Y ahí Dios lo dijo, tú sabes, el enemigo de Israel, tú puedes atacar mi pueblo, castiga a ellos porque ellos estaban adorando otros dioses más que yo. Y ahí, y en el libro de Lamentaciones, en el libro de Lamentación, y recuerdo que explica Jeremías diciendo que yo siento muy mal que mi país está atacado, pero nosotros deserve it, que sí nosotros necesitamos recibir este castigo, no importa cuánto amamos a nuestro país, porque nosotros hicimos mal. así es. Aquí dejamos este video. Ya el próximo vamos a hacer otro video más enseguida. Así es que vamos a seguir orando por Nathaniel. Nathaniel es un joven extraordinario. Hasta yo mismo me sorprende, ¿no? Porque yo traté de invitarlo, ¿no? A caminar, no estar todo el tiempo en el cuarto, en la casa, ¿no? Así como papá, ¿no? Yo tuve que decir, salimos, vamos a caminar, ¿no? Entonces, ahí donde yo estoy viendo de su crecimiento, hay veces, a veces nosotros, yo y la mamá, pues, pensábamos que está ahí, encerrado, solamente viendo otros videos, películas, ¿no? Sino que él se mete en la palabra, él se mete en las escrituras, ¿no? Aunque él tiene 17 años, ¿no? Por la gracia de Dios, pero, pero él sabe lo que es el mal y el bien. Entonces, por eso mismo, nosotros tenemos que invitar a hacerse amigos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, para que ellos se den cuenta, porque muchos padres, ellos no les importa a los niños, porque es necesario que nosotros estemos juntos, compartir con los hijos,
compartir con nuestros jóvenes, porque lamentablemente en estos momentos la juventud, ese es el momento que ha sido atacado, así como está la tecnología, han sido, pero elementos, ¿no? Que a veces ellos hasta han caído en una depresión, ¿no? Pero, pero si nosotros nos ponemos atención a nuestros hijos, caminamos juntos, este, y hacemos como nuestros padres nos enseñó, yo creo que no se pierde. Hay que seguir orando, hay que seguir adelante y así, confiar siempre en Dios. Dios les bendiga y aquí le dejamos hasta el próximo.